de nuevo, Cristo Abogados. Les saludo a todos con el fin de hablar de un tema muy importante, que es las pensiones en Colombia. El tema se va a enfocar especialmente en la rentabilidad que tienen las pensiones en Colombia. Para empezar, en Colombia el sistema de pensiones tiene dos regímenes. El primero es el de prima media con prestación definida, que es el público, administrado por convenciones. Y el otro es el del régimen de ahorro individual con solidaridad, que está administrado por administradoras de fondos de pensiones privadas. El cotizante debe escoger alguno de los dos regímenes para poder tener una pensión. El régimen de prima media es recomendable para aquellos que tienen una estabilidad laboral y una constancia en la cotización. Y este establece unos requisitos para acceder a la pensión, que son los siguientes: que tengas 1300 semanas cotizadas y que cumpla la edad de 57 o 62 años. Mientras que el régimen privado es aquel que pretende que acumules el capital suficiente para que te puedas pensionar a la edad que quieras. Sin embargo, eso no es tan fácil. Y ya veremos por qué. Porque en el caso de que no alcances, cuando llegues a la edad, tienes que tener 1150 semanas cotizadas. Tienes que cumplir 150 semanas y la edad, para que tengas una garantía de una pensión de un salario mínimo incrementada al 10%. En últimas instancias se hace una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos en el caso de no cumplir con ninguno de los requisitos anteriores, para que pueda disponer de esa plata. Uno de los puntos a favor del régimen privado es que puede invertirlo en beneficios económicos periódicos en una cuenta, para que pueda mantener un ritmo de crecimiento de esa plata que está guardada en el fondo. Aquí, siguiendo con el tema, voy a enumerar unas ventajas que tiene un fondo privado de pensiones. Por ley, ese rendimiento no puede ser inferior a la inflación. Para ello, las entidades privadas de pensiones establecieron con la ley 1328 de 2009 el esquema multifondos, con el fin de que el cotizante eligiera un fondo de pensión acorde al riesgo de la rentabilidad, es decir, conforme a sus expectativas de ganancias, edad para pensionarse y condiciones de trabajo. Esto con el fin de diversificar las inversiones y por ende aumentar la rentabilidad de estos fondos, lo cual trae un efecto colateral de ser compradores de deuda pública de la nación, así como deuda de otros países, y generar un crecimiento en la economía del país. Pero eso no siempre se refleja en un beneficio de la gente. Casi siempre se cotiza más de lo que se recibe en pensión. Es decir, la tasa de reemplazo en un fondo privado es baja, porque a estos fondos les interesa más el crecimiento económico para que unos pocos tengan la mayor ganancia, cosa que no sucede en lo público. Otra característica aparte es que en el régimen de prima media, el fondo en el que se cotiza es común, es decir, de todos. En ese mismo se financian los policías, se financia el Congreso, se financian los honorarios de los jueces y los demás funcionarios públicos. Y mientras que en el fondo privado la cuenta es individual. ¿Y
ese sentido, pues al ser un fondo público el de Compensiones, no hay una garantía de que se haya un retorno adecuado de la pensión. Si bien la tasa de reemplazo es mayor, esta con el tiempo va disminuyendo debido a que cada vez hay más ancianos con relación a la población laboral, cual genera una gran carga fiscal al Estado. Y esto agregado a que el Estado tiene un fondo de garantía de pensión mínima, el cual financian las pensiones de aquellos trabajadores que hayan cotizado a fondos privados de pensiones y no han alcanzado los requisitos para poder pensionarse. Ahí está la solidaridad del régimen privado. Para ser más concreto, en datos se encontró que el 80% de los beneficios pensionales lo recibía el 20% de la población que más cotizaba, mientras que el 40% que cotizó al sistema de pensiones recibía el 5% de los beneficios pensionales. Esto se le aúna que el Ministerio de Trabajo afirma que hay 22 millones de personas afiliadas, de las cuales solo 7.7 millones de personas ahorran activamente en el sistema general de pensiones, dándose cerca del 90% en el camino, sin ahorrar para la pensión. La composición de los aportes pensionales es el 16%, un 12% a cargo del empleador y un 4% a cargo del trabajador. Si supera los 4 salarios mínimos, se le incrementa un % más para un fondo de solidaridad pensional. Cabe resaltar que actualmente para el trabajador ya es un 3% de forma temporal por la cuestión del coronavirus. Por lo general, cuando se cotiza el sistema general de pensiones, se contratan dos pensiones: la de vejez y la de invalidez y muerte. En el caso de morir antes de la edad pensional, se le otorga la pensión de invalidez y muerte para que cubran sus gastos de entierro o las discapacidades que tenga si está vivo, y el remanente se cubre con una prima de toda la población afiliada para que alcance ese mínimo necesario para mantener su calidad de vida. Los resultados que arrojó respecto a la prima media es que el costo del contrato social de cotizar una pensión en promedio es de 18 salarios mínimos. Es decir, eso es lo que cuesta pagar una pensión en promedio. Además, el 20% de la población que cotiza tiene un ingreso igual o superior a 30 salarios mínimos. Es decir, en este caso las pensiones alcanzan un costo superior a 100 salarios mínimos. Aquí se puede ver que el 10% de la población tiene un subsidio extremadamente alto. También la pensión depende de la variabilidad de los ingresos al Fondo Común de Compensiones, en el caso del régimen de prima media. En el tema del régimen privado de pensiones, se prevé que el Fondo Solidaridad Pensional, con el que financian las pensiones privadas, se agotará rápidamente debido a que el 60% de los afiliados al sistema cotizan sobre un salario mínimo. En promedio no alcanza ni para llegar al 18% de la cobertura para pagar la pensión del salario mínimo, los cuales se ajustan por encima de la inflación. Al ser las 70% de las pensiones de ahorro individual sobre el salario mínimo, y como las diferentes modalidades de pensión terminan en una renta vitalicia y un salario mínimo, implica que estas pensiones precisamente se cubran con fondos del gobierno. La razón de por qué las AFP buscan el beneficio económico por encima del bienestar es porque las administradoras de fondos de pensiones son precisamente conglomerados financieros
que sirven a intereses de pocas personas, y cada vez se está concentrando más y más estos recursos en manos poderosas, lo que en principio eran bastantes administradoras de fondos pensionales. Escasamente destacan 5 o 6 en Colombia. Hace Protección, Porvenir, Escandia, etcétera. Y a esto hay que sumarle otro factor: la elección al régimen al cual se quiere inscribir está condicionada a asimetrías informáticas sobre beneficios que no son seguros en un régimen o el otro, pasando por la ley 797/2002, la ley 1623 de 2016 y el decreto 959 de 2018, se ha buscado darle sostenibilidad financiera al sistema de pensiones. Esto por supuesto incluye el acto legislativo 01 del 2005, por el cual se eliminaron beneficios pensionales como la mesada 14, el régimen de transición y los beneficios convencionales obtenidos de convenios y pactos colectivos. Otra de las características de por qué el régimen de ahorro individual es flexible es debido a que puedes contratar una renta temporal que puede ser superior a un año e inferior a 10 años, y una renta vitalicia con una aseguradora, eso sí, con un contrato que se celebra de manera irrevocable. Y así definir las condiciones de tu pensión. Debe haber un informe completo de ambos sistemas de pensiones para que el sistema tenga una completa cobertura, competencia y eficiencia en pro de la equidad, la sostenibilidad económica del sistema. Los fondos, además de ser inversionistas institucionales, son dinamizadores de la demanda, contribuyendo con recursos importantes que permiten el desarrollo de la nación con ahorro a largo plazo, permitiendo su inversión en obras de industria e infraestructura. Esta captación de ahorro ha hecho a Colombia una economía sólida en los mercados de capitales. El estímulo del ahorro y la capitalización de las pensiones ha hecho innovar y modernizar el mercado, abarcando gran parte de la economía colombiana en su profundidad, invirtiendo en deuda tanto de empresas para que mantengan un financiamiento a largo plazo como de la misma nación a través de la acumulación de bonos TES. Un dato relevante del régimen de prima media es que el régimen especial que más rubro gasta de presupuesto fiscal es el de los militares, que tiene un rubro de 7,7 billones de pesos, pero los usuarios inscritos son 33.000 personas. Junto con que solo tienen que cumplir 20 años de servicio obligatorio más 5 de servicio voluntario para acceder a ese sueldo de buen retiro, en el que el cotizante de la fuerza pública solo aporta el 5% y la nación aporta entre el 50 y el 95%. Es un rubro que se vería muy afectado dado que la tasa del reemplazo está disminuyendo, por cuanto cada vez menos gente se afilia a Colpensiones, lo cual hace la carga del sistema más onerosa. Los del régimen privado, además de acceder a los beneficios económicos periódicos para incrementar su patrimonio, también pueden acceder a una pensión familiar para que puedan tener una cobertura de carácter familiar de su calidad de vida. Esto, junto con que la ley 1816 de 2009 generó un apoyo e incentivo a que los
afiliados a regímenes privados hicieran contribuciones voluntarias, que al principio no tenían límite, pero con las reformas que se han venido haciendo estableció un límite del 25% de sus ingresos y de 2.500 VTs para contribuir a su pensión. Por último, cabe resaltar que por la contingencia del coronavirus se ha hecho que los fondos privados de pensiones, especialmente los que conciernen a retiros programados, estén a cargo de Colpensiones. Es decir, aparte de las cotizaciones que ya haya hecho el trabajador o el pensionado en su edad activa, Colpensiones tendrá que contribuir más para que se les garantice esa pensión mínima a los afiliados, incluso aquellos que no hayan pagado de forma oportuna sus cotizaciones, de suerte que no pierden el derecho a esta pensión, lo cual depara un inevitable colapso del sistema de pensiones en Colombia, por cuanto la tasa de reemplazo ha disminuido, y más de forma drástica con la contingencia que en estos tiempos vivimos. Es decir, que este sistema necesita reformarse o necesita crearse uno totalmente nuevo con mejores condiciones. Sin más, Cristo Abogados se despide. No olviden suscribirse a mi Facebook, a Twitter y por supuesto darle al botón rojo de suscribirse de YouTube y donarme a Patreon. Muchísimas gracias y hasta la próxima.